Vamos a hablar de cambio climático, vamos a intentar entender por qué ocurren los incendios que ocurren, por qué los cambios de temperatura, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, por qué hay que cuidar el medio ambiente y por qué se está devastando la tierra como se está devastando. Es un lujo para nosotros poder charlar con Juan López de Uralde, que es diputado español, presidente de la Comisión de Transición Ecológica, coordinador de Alianza Verde. Juan López, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic desde Argentina. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en España. Muy bien, todo bien. Gracias por esta comunicación. Bueno, hoy en España, ¿qué lugar ocupa de la agenda el cambio climático? Pues desgraciadamente ocupa un lugar importante porque la región mediterránea en la que nos encontramos es una región frontera entre los climas más húmedos del norte de Europa y los climas áridos de África, y por lo tanto es una región especialmente vulnerable al cambio climático. De hecho, las temperaturas en la península ibérica, en España, han aumentado más que la media global, y por lo tanto somos especialmente víctimas del cambio climático y tenemos escasez de algunos recursos, como por ejemplo el agua, que son determinantes y son muy limitantes en nuestro país, y que en un escenario de cambio climático pues cada vez va a estar menos disponible. Por lo tanto, eso hace que sea un tema de especial preocupación, tanto para la ciudadanía, que cada vez yo creo que ve con más preocupación el cambio climático, como, bueno, pues en fin, para todo es un tema, digamos, que preocupa de manera muy transversal, ¿no? ¿Y cómo se hace o cómo se debiera hacer para cuidar la tierra? ¿Cómo debiéramos hacer? ¿Qué costumbres o malas costumbres tenemos que hay que empezar a trabajar desde la política seriamente para cuidar la tierra? Bueno, yo creo que efectivamente es muy importante que se tomen decisiones globales, y yo creo que hay una que se debe tomar y que no somos capaces de hacerlo, que es prescindir de los combustibles fósiles. Es decir, el petróleo, el gas, el carbón son, cuando los quemamos, los que están emitiendo a la atmósfera esos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Por lo tanto, si usted me preguntara qué primera medida deberíamos tomar, pues sin lugar a dudas, eliminar de nuestras vidas los combustibles fósiles. Evidentemente esto no es fácil de decir, pero es difícil de hacer, porque eso supone pues que prácticamente toda nuestra civilización, que está basada desde principios del siglo XIX en la quema de combustibles fósiles, pues tiene que cambiar y tiene que adaptarse en un plazo muy corto, ¿no? Y luego la segunda medida que creo que es fundamental es proteger nuestra biodiversidad, proteger los bosques, proteger los ecosistemas, proteger las especies animales, los insectos, las aves, porque están desapareciendo muy rápidamente, y eso también tiene un impacto decisivo sobre el futuro de nuestro planeta, ¿no? Así que si me pidiera dos temas que habría que solucionar de forma urgente y no tenemos mucho tiempo, destacaría estos dos. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Este es un programa desde el conocimiento y de las universidades argentinas. ¿Cuál sería el papel de las universidades del conocimiento para estas dos medidas y las muchas más que habría que tomar? Bueno, es fundamental, porque hay que tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático está muy basada en la ciencia. En primer lugar, los informes en los que nos basamos, lógicamente, son los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático a nivel global, pero luego a nivel local pues es muy importante el input de la ciencia, tanto en lo referido a la forma de evitar los impactos, como también el papel de la investigación y el desarrollo para el desarrollo de nuevas tecnologías, que en este momento es clave. Es decir, si estamos hablando de eliminar los combustibles fósiles, pues tenemos que desarrollar alternativas en el transporte, alternativas en la producción energética, en la producción industrial, basadas en otras fuentes energéticas, y todo ello, también en los materiales, como se hablaba antes, todo ello requiere de un enorme esfuerzo de investigación, y eso en gran medida proviene de las universidades, ¿no? Y por lo tanto creo que vivimos en un momento de cambio de paradigma, y ahí el conocimiento tiene que jugar un papel fundamental, y es importantísimo que esté a la altura, porque realmente, insisto en ello, los cambios que tenemos que hacer son muy importantes,
y son muy drásticos, ¿no? Y no podemos hacerlos si no tenemos herramientas, si no tenemos una innovación tecnológica que nos ayude. Juan, ¿dónde se ve reflejado fuertemente el cambio climático? ¿En las altas temperaturas, en los incendios, en las grandes inundaciones? ¿Dónde más la Tierra nos habla? Bueno, el primer impacto lógicamente es el aumento de las temperaturas y todo lo demás pues deriva de ahí, ¿no? Este verano verano en el hemisferio norte está dando signos muy claros de lo que está ocurriendo, ¿no? Por un lado tenemos temperaturas en el norte, en el noroeste de América que llegan a los 50 grados, algo que es absolutamente insólito en América, en Norteamérica. Tenemos en Europa, en la Europa mediterránea, sobre todo en el Mediterráneo oriental, pero también en España, estamos sufriendo incendios forestales devastadores. Es lo que se llama incendios de la sexta generación, que son incendios que debido a la enorme sequedad del terreno, consecuencia de ese aumento de las temperaturas, pues son muy difíciles de frenar y queman miles y miles de hectáreas, ¿no? Los océanos también están dando signos alarmantes de deterioro. Por un lado, pues se está produciendo un aumento de la acidificación y luego pues estamos viendo cómo en muchos puntos costeros pues se producen eventos que tienen que ver con el cambio climático y que desgraciadamente suelen ser bastante catastróficos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, también las reservas de agua dulce, los glaciares se están deshaciendo, que es otro síntoma claro de la elevación de las temperaturas y, bueno, por lo tanto, creo que en este momento podemos afirmar, como lo dice, por cierto, el IPCC, que ningún ecosistema está al margen del cambio climático, ¿no? La Tierra se está deteriorando y eso está afectando a todos los ecosistemas. De todo esto que está pasando, que coincidimos, creo que lo único rescatable es que este es un tema de los jóvenes, que los jóvenes lo han tomado como propio y discuten con las generaciones más grandes. Este es un tema de ellos, ¿no? Me parece que ahí hay una plataforma para la transformación. Sí, yo creo que es muy importante la movilización de los jóvenes contra el cambio climático. Creo que ha supuesto un empujón importante y nosotros desde luego en España lo hemos sentido. Hasta que llegó el COVID, los jóvenes se estaban manifestando a las puertas del Congreso cada semana y eso tiene un impacto sobre los legisladores, eso se lo puedo asegurar como legislador. Y en ese sentido creo que es muy importante que esa movilización continúe. Desde luego tienen toda la legitimidad porque de alguna manera lo que nos están diciendo es que les estamos dejando una casa destruida, una casa en la que no se puede sobrevivir y en esto hay que darles la razón y desde luego animar esa movilización. Creo que es imprescindible que continúe y creo que es imprescindible que se apunte de manera muy firme esos cambios necesarios y que se presione para conseguirlos, porque muchas veces, desgraciadamente, pues las políticas son más fruto de la inercia de muchos años de hacer las cosas de una determinada manera y eso hace que muchas veces pues haya muchos obstáculos para el cambio, ¿no? Obstáculos de todo tipo, desde lobbies que no quieren que las cosas cambien e impiden que las legislaciones contra el cambio climático vayan adelante, hasta pues inercias de los propios industriales, etcétera. En fin, que claro, cambiar un paradigma no es fácil, pero es imprescindible y para ello es necesaria esa movilización de los jóvenes. Juan, ¿la tecnología puede parar el cambio climático? ¿Puede mejorar al mundo? ¿Cuánto se necesita de la tecnología? Bueno, la tecnología es imprescindible, pero no es suficiente. Es imprescindible tener innovación tecnológica, es imprescindible sustituir máquinas que producen energía a través de la quema de la combustión de combustibles fósiles por otras que lo hagan, que sean capaces de obtener la energía de fuentes renovables, del sol, del viento, etcétera, ¿no? Pero no nos engañemos, esto no es suficiente. En este momento tenemos unos niveles de consumo, sobre todo en los países del llamado norte, que son insostenibles, es decir, tenemos una capacidad de consumir recursos muy por encima de nuestra capacidad de producirlos y eso no hay tecnología que lo pueda soportar porque la Tierra es un planeta finito, con unos recursos finitos
y sin embargo tenemos desgraciadamente un modelo económico basado en el crecimiento continuado, ¿no? Y esto cualquier persona con sentido común puede entender que no cuadra, ¿no? No podemos seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo si pretendemos seguir viviendo sobre la Tierra mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar estos parámetros en los que nos estamos moviendo. Por lo tanto, la tecnología es imprescindible la investigación, son imprescindibles los cambios, pero tenemos que ir más allá. Hacen falta cambios también en el modelo económico y en la forma en la que medimos nuestro desarrollo, y tal vez debemos priorizar o poner por delante la calidad de vida por delante de otras cuestiones, ¿no? En el sur no pasa que hay un modelo de desarrollo que consume más de lo que tiene, al contrario, pasa que los países del sur vienen retrasados en sus caminos de desarrollo, ¿no? A costa de que en el norte eso sucede, ¿no? Efectivamente, eso es así, y ese es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? El reto también de acabar con la desigualdad, porque no es posible salir del cambio climático en un escenario de desigualdad como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero para eso, insisto, es imprescindible que los países del norte reduzcamos nuestros niveles de consumo de recursos y que lo hagamos de forma justa. Por lo tanto, es un cambio sistémico, yo diría, el que necesitamos, y tenemos poco tiempo para hacerlo. Juan, dos preguntas. ¿Cuál es el país que está muy avanzado en este tema? ¿Cuál es el país que realmente le está dando importancia y está pensando grandes transformaciones? Y después preguntarte si de lo que se ha escuchado, de lo que se ha leído, por ejemplo, China, que ha creado, que piensa crear, no sé si lo creó, la lluvia artificial, la nieve artificial, si eso puede colaborar. Bueno, no se me ocurre ahora mismo un país específico, ¿no? Creo que la Unión Europea en su conjunto está haciendo esfuerzos importantes, ¿no? De hecho, Europa ha reducido sus emisiones en un 25% desde el año 1990, lo cual yo creo que es interesante, porque al mismo tiempo pues lo ha hecho, digamos, manteniendo unos niveles de empleo y de producción relevantes, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante lo que se está haciendo. No diría tanto en España como en otros países más del norte de Europa, ¿no? Y del centro de Europa. La otra pregunta, perdona, no me acuerdo cuál era. Si China, que ha creado, por ejemplo, lluvia artificial o nieve artificial, en realidad no sé si lo creó o lo está trabajando para crearlo, y si considera que eso puede ayudar al cambio climático, a detener el cambio climático. No, en absoluto. Yo no soy especialmente, digamos, creyente en este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que a mí me parece que China es un país que tiene un reto por delante importante, que es dejar de aumentar sus emisiones. Creo que de alguna manera, por lo que yo conozco, sus dirigentes son conscientes de la necesidad de cambiar su actual modelo energético basado en el carbón, pero de momento las emisiones siguen aumentando, y eso está tirando globalmente y haciendo que no se reduzcan, ¿no? Globalmente. Entonces, a mí me parece que la responsabilidad de China es en este momento grande, sin querer quitar, por supuesto, responsabilidad a otros países. Creo que esto no es del y tú más, sino de ver cómo todos somos capaces de reducir esas emisiones. Pero no creo yo que eso de la lluvia artificial y ese tipo de inventos, pues no creo que estén funcionando ni den resultados. Creo que hay que parar la deforestación, hay que parar las emisiones de gases de efecto invernadero, y hay que ponerse a producir energía de fuentes renovables, y por ahí va el camino. Juan, esas emisiones, ¿de dónde salen mayoritariamente? ¿En qué porcentajes? El norte es un genérico. ¿De dónde salen? Perdón, sí. No, salen de la quema, como hemos dicho, de la quema de combustibles fósiles. ¿En qué quemamos combustibles fósiles? Pues así globalmente podemos decir que el primer uso es para la generación de energía eléctrica fundamentalmente. El segundo uso, y el que más está aumentando globalmente, es el transporte. Es decir, mientras que en la cuestión de producción de energía eléctrica
la introducción de las energías renovables está siendo efectiva. Sin embargo, en el transporte las emisiones están aumentando y estamos en el orden del 20% más o menos de las emisiones provienen del transporte, y el resto pues son, por un lado, la producción industrial, la calefacción de los hogares, el producir calor o frío, es decir, el mantenimiento de las temperaturas de los hogares, la producción agraria, especialmente la ganadería intensiva, por supuesto la deforestación, especialmente la deforestación tropical. Esos son los sectores que generan la mayor parte de los gases de efecto invernadero, y en eso más o menos en todos los países el porcentaje es más o menos similar, ¿no? Es decir, que esas son las áreas donde debemos de actuar de forma más urgente. Juan, un placer poder charlar con vos. Muchas gracias por tu tiempo, y vamos a seguir muy en contacto también para concientizar desde los medios de comunicación de la importancia para el detenimiento del cambio climático que está perjudicando a todos. Gracias. Gracias a ustedes, un placer.